Una buenas tardes, a nosotros nos correspondió OFI 2, que era entrevista histórica al desempeño ocupacional. El subsidio para el desarrollo de esta entrevista le fue otorgado a Gary Kelhofner y a Alexis Henry. Ellos desarrollaron la versión original de la OFI con la colaboración de un panel de asesores y un grupo de consultores expertos en terapia ocupacional. Se estudió el OFI con una muestra de 154 clientes de terapia ocupacional en las áreas de psiquiatría, discapacidades físicas y gerontología en los Estados Unidos y Canadá. Los resultados de confiabilidad indicaron que el OFI tenía confiabilidad mínimamente aceptable de prueba y reprueba e intercalificadora. Henry y otros en 1996 estudiaron la aptitud de la OFI para predecir el funcionamiento comunitario de personas después de un primer episodio psicótico. Este estudio demostró que los datos obtenidos por el OFI son muy adecuados para predecir el funcionamiento en la comunidad. ¿Cuál es su fin? El OFI 2 nos proporciona un marco de referencia de preguntas recomendadas para efectuar durante la entrevista para obtener información necesaria. Sin embargo, el hecho en sí de una entrevista semi-estructurada es que el terapeuta deberá improvisar la mejor forma de conducir cada entrevista con clientes de formas particulares. Lo importante no es el hecho de que el terapeuta haga un conjunto específico de preguntas, sino que obtenga diferentes tipos de información. El OFI es una entrevista diseñada para proporcionar información cuantitativa y cualitativa de la historia de cada persona. El OFI es una entrevista que busca dar una apreciación amplia y detallada de la historia de vida de cada persona, el impacto de una enfermedad, de una discapacidad u otros traumas en la vida de cada persona y la forma o la dirección en la cual una persona busca o le gustaría tomar la vida. El OFI se diseñó para ser usada con clientes de terapia ocupacional que son capaces de responder a preguntas sobre su historia de vida. Este instrumento consta de una entrevista semiestructurada, escalas para calificar la información obtenida en la entrevista y un formato para registrar los datos cualitativos, es decir, los datos narrativos. Bien, el terapeuta tiene 3 opciones sobre cómo poder administrar el OFI. La primera opción es que puede efectuarse una entrevista única, integral, y que cubra todas las 5 áreas determinadas y que incluya todas las 3 escalas de calificación y narración biográfica. La segunda opción es que el OFI puede ser tratado como 2 entrevistas, un poco más breves, conducidas en un momento aparte para proporcionar una comprensión integral al cliente y su ambiente. La tercera opción es que el OFI puede aplicarse como 2 entrevistas de las cuales se puede seleccionar solo una. Esta puede ser una entrevista enfocada a la persona, a su identidad y a su competencia ocupacional. También puede ser una entrevista enfocada al ambiente, que son los ambientes de comportamiento ocupacional. Esta opción se puede seleccionar cuando el terapeuta ya tiene una muy buena información disponible sobre el cliente o sobre el ambiente del cliente y pues solo necesita información para complementar la que ya se ha obtenido. La OFI 2 está basada en conceptos del modelo de la ocupación humana. Como sabemos, el modelo de la ocupación humana se enfoca en la abolición y la motivación. La abolición se conforma de valores, causalidad personal e intereses. Estos corresponden a lo que uno sostiene como importante, la percepción de cuán efectivo es uno para actuar en el mundo y lo que uno encuentra de disfrutable y satisfactorio. La segunda es la habituación, que es el desempeño. Los seres humanos adquieren y manifiestan patrones repetidos de comportamiento ocupacional que forman gran parte de sus vidas cotidianas. Sus componentes son los hábitos y los roles. La OFI 2 da la oportunidad de reunir información sobre los papeles que una persona ha internalizado y sobre cómo desempeña la persona estos papeles. También da oportunidad de examinar las rutinas cotidianas en la vida de una persona. Después tenemos la capacidad de desempeño, que posibilita el desempeño en las ocupaciones cotidianas, lo que significa que desempeñarse implica un complejo juego mutuo de fenómenos musculoesqueléticos, neurológicos, perceptivos y cognitivos, que constituyen un subsistema de mente, cerebro, cuerpo del desempeño. Y el medio ambiente influye en la terapia ocupacional mediante el suministro de oportunidades para el desempeño ocupacional y la presión que significa reclutar o requerir una conducta concreta. Los ambientes simultáneamente estimulan y demandan respecto a los comportamientos ocupacionales. Se debe determinar si la OFI es conveniente para el cliente o si es adecuada para dar información útil para el raciocinio en el contexto del tratamiento. Generalmente debe considerarse apropiado para personas que han alcanzado la adolescencia y por el resto de su lapso de vida. El OFI 2 debe ser una herramienta apropiada para usarse en edades avanzadas en cuanto el cliente tenga habilidad para dar una útil historia de vida.
Luego tenemos el estado emocional o psicológico. El LOFI es una entrevista muy personal en la cual se le pide al paciente que diga mucho acerca de su vida. A menudo el contenido de esa entrevista es muy emocional. Generalmente el potencial emocional de la entrevista no debe ser razón para suspender la entrevista. Sin embargo, habrá situaciones en las que el terapeuta ocupacional juzgue a la persona ya que no esté preparado emocionalmente. Determinando lo apropiado para el contexto, se debe decidir el uso de la OFI-2 por razones clínicas en el contexto del tratamiento. El terapeuta siempre debe reconocer el propósito y la estructura de la evaluación. Los siguientes son 2 ejemplos de situaciones en los cuales el OFI-2 no es una garantía. El primero es en cuidados intensivos del hospital, donde el terapeuta atiende al paciente después de una cirugía de cadera solo 1 o 2 veces. Un paciente de corto plazo en la unidad psiquiátrica, donde generalmente el cliente es admitido en estados muy descompensados y se da de alta tan pronto estando estable. En los siguientes 4 ejemplos son situaciones donde el LOFI puede ser una buena lección de evaluación. Tenemos primero programas transitorios como lugares, escuelas secundarias o preparatorias en donde los estudiantes tengan problemas de aprendizaje o conducta que están en entrenamiento de trabajo. Segundo, en programas de rehabilitación de lesiones medulares. Tercero, en programas residenciales de personas con la tercera edad que están en transición de una vida independiente a una vida asistida. Y por último, en programas de hospitales que proveen actividades estructuradas para personas con alguna discapacidad psiquiátrica que requiera alguna hospitalización. El terapeuta deberá estar más interesado en obtener la información correcta que en hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, en las cuales las personas expliquen algo como secuencia o cómo se convirtió esto o cómo se convirtió en aquello, invitando a conocer la historia. Preguntas como qué sucedió después de eso, cómo respondió usted eso y qué hizo después de eso, asegurándose que el cliente haya completado sus pensamientos con preguntas que demuestren un genuino interés por comprender la perspectiva del cliente. Cuando a los entrevistados se les da la orientación acerca de los objetivos de la entrevista, estos se disponen con mayor facilidad a exteriorizar su punto de vista y por lo tanto proporcionan narraciones personales. 3 tipos de preguntas tienden a tener éxito en provocar datos narrativos. Por ejemplo, se le debe preguntar acerca de cambios de dirección de la vida, preguntas acerca de los motivos, deseos, miedos o esperanzas, como por ejemplo, ¿para qué es bueno? Hay preguntas que buscan vislumbrar la noción de los entrevistados acerca de las causas y atribuciones de los motivos. Por ejemplo, ¿qué piensa que haya hecho que reaccionara de tal forma? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué piensa que tuvo esa conducta en tal situación? En una forma descriptiva o general, también tienden a evocar narraciones. ¿Puede contarme acerca de cuándo realmente llevó a cabo, logró algo que fue difícil? ¿Puede darme un ejemplo de una situación en la cual se sintió de la forma que describe? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo? El OFI-2 consta de 3 componentes. Una de ellas es la entrevista, que implica la conducción de la conversación con el cliente para aprender acerca de su historia de vida ocupacional. Antes de hacer la entrevista, el terapeuta debe reunir cualquier información relevante acerca del cliente, la cual enriquecerá la entrevista. Un ejemplo son los antecedentes. En algunos casos, el terapeuta optará por administrar otras evaluaciones antes de hacer la entrevista. Estas pueden incluir la aplicación de las autoevaluaciones escritas como el listado de roles y el listado de intereses, y otros reportes individuales que pueden dar información acerca del cliente. La segunda son las escalas de calificación. Hay 3 escalas que corresponden al contenido de la entrevista. La primera es la identidad ocupacional, la segunda la competencia ocupacional y la tercera son los ambientes de comportamiento ocupacional. La identidad ocupacional tiene en cuenta los valores, los intereses y la confianza. Y la escala de competencia ocupacional mide el grado al que una persona es capaz de mantener un patrón de comportamiento ocupacional. Incluye reactivos relativos a la persona entrevistada. La escala de identidad ocupacional se enfoca en lo que la persona cree, percibe o siente. Estas 2 escalas es importante que se complementen entre sí. La escala de la identidad ocupacional tiene 11 reactivos, entre los cuales están que tiene metas personales y proyectos, identifica un estilo de vida, espera el éxito, acepta responsabilidades, aprecia habilidades y limitaciones, tiene compromisos y valores, reconoce identidad y obligaciones, tiene intereses, se sintió efectivo en cuanto al pasado, encuentra significado o satisfacción en el estilo de vida e hizo elecciones ocupacionales. Los 9 reactivos de la escala son los siguientes. Primero, mantiene un estilo de vida satisfactorio. Segundo, cumple con las expectativas de los roles. Tercero, trabaja en dirección al cumplimiento de sus metas. Cuarto, cumple con estándares de desempeño personal. Quinto, organiza su tiempo para las responsabilidades.
Sexto, participa en intereses. Séptimo, cumplió con las expectativas de los roles. Octavo, mantuvo hábitos en tiempo pasado. Y noveno, logra satisfacción en tiempo pasado. Es importante saber que el ambiente de comportamiento ocupacional está representado por 9 reactivos que son formas ocupacionales del rol productivo, formas ocupacionales de diversión, grupos sociales de vida hogareña, grupos sociales del rol productivo, grupos sociales de diversión, espacio físico, objetos y recursos de vida hogareña, espacio físico, objetos y recursos del rol productivo y por último tenemos el espacio físico, objetos y recursos de diversión. La narración de la historia de su vida. Esto incluye y caracteriza la historia de la vida del cliente. La narración de la historia de vida del cliente provee una guía y ejemplos para escribir estas narrativas. Al conducir la entrevista. Se deben tener en cuenta consideraciones culturales a tomar en cuenta cuando se aplica la entrevista. Cuando se hace la entrevista a alguien cuyas bases culturales son diferentes que las de uno mismo, el terapeuta necesita estar alerta a posibles diferencias de perspectiva y significado. En la mejor de las situaciones, el terapeuta debe hacer un esfuerzo por aprender más acerca de las culturas que rutinariamente encuentra, tomándose tiempo para aprender a través de las experiencias personales cuáles son las prácticas. Cabe aclarar que no todas las circunstancias de la vida de la persona serán relevantes en la entrevista. Debido a ello, el entrevistador deberá concentrarse en el foco de una entrevista y buscar mantener las respuestas enfocadas al aspecto ocupacional. Puesto que muchos terapeutas se encuentran útil empezar por la estructura de las preguntas recomendadas, hemos desarrollado estas preguntas y las agrupamos en las siguientes áreas temáticas. Primero, elección de actividades. Segundo, eventos críticos de la vida. Tercero, rutina diaria. Cuarto, roles ocupacionales. Y quinto, ambiente de comportamiento ocupacional. Cada una de estas áreas está representada de 3 maneras. Primero, el formato de lista. El formato enlista las preguntas recomendadas para cada área de secuencia, pero no organizando el diagrama de flujo. Luego tenemos el flujo de cuadrante, que organiza estas mismas preguntas en diagramas de flujo de cuadrantes en las que se puede mostrar cómo uno progresa a través de la entrevista. Y por último, en cuadrante de palabras clave, el cual está en el apéndice, que es un formato de palabras clave a través de la entrevista. Como se mencionó antes, el OFI 2 tiene 3 escalas de evaluación separadas, pero relacionadas. La identidad ocupacional, la competencia ocupacional y los ambientes de conductas ocupacionales. El OFI 2 utiliza una escala de 4 puntos. La asignación de una calificación requiere que el terapeuta use la información obtenida de la entrevista para hacer un juicio acerca de la pregunta que se califica. El sistema de los 4 puntos de calificación es el siguiente. 4 corresponde a la función ocupacional excepcionalmente competente. 3 responde a la función ocupacional buena, apropiada o satisfactoria. 2 es un igual a algo de disfunción ocupacional. Y 1 es extrema disfunción ocupacional. Los terapeutas deben tener claras las diferencias entre las calificaciones y las bases del criterio. La narración de la persona cumple varios propósitos. El primero permite que el terapeuta desarrolle una mejor apreciación de la historia de la vida del cliente. La segunda tiene como resultado la documentación de datos cualitativos que no son captados al clasificar las escalas. La tercera da por resultado una comprensión compartida de la historia de vida del cliente. La cuarta inicia el proceso de terapia identificando la naturaleza de la historia en la cual la terapia está emergiendo y el impacto que podría tener la terapia en la historia de vida. El completar la narración de la historia personal involucra los siguientes pasos. La primera es desarrollar un retrato gráfico de la historia de vida tal como es contada por el cliente. La segunda es validar la historia de vida con el cliente. La tercera es completar una documentación escrita de la historia de vida narrativa. Y la cuarta es establecer un marco de trabajo para comprender el proceso terapéutico. Hergen señala que la trama de una historia se define por su sesgo o tendencia narrativa. Consideramos que es lo que esto significa. Si piensas acerca de cualquier historia, esta tiene 2 características. Primero, la historia se desenvuelve en el tiempo. Segundo, la historia relaciona circunstancias que mejoran o empeoran o se mantienen igual. Consideramos como una alternativa una historia en la que las cosas progresivamente empeoran, pero luego cambian para mejorar y resulta en un final feliz. La tendencia o sesgo de este tipo de historia se vería como una figura. Si la entrevista no está generando un sentido claro de la historia del cliente, puede ser una buena idea el llenar la forma con el cliente como parte de la entrevista. Por otro lado, si la entrevista es muy emotiva y el terapeuta la escucha cuidadosamente como con una aproximación respetuosa,
puede llegar a ser un poco perturbador al llenar ambos el formulario. En otras circunstancias, el terapeuta desearía tener tiempo para reflejar en la entrevista la información, así como el aprovechar para revisar otras fuentes de información acerca de la vida del cliente antes de completar dicha forma.